El lado oscuro de Francia. París. La ciudad más romántica del mundo. Campos de lavanda interminables. Vinos exquisitos. Castillos de cuento de hadas. Francia vende al mundo una imagen de elegancia, cultura y refinamiento. Pero detrás de esta fachada perfecta, existe un lado oscuro que pocos se atreven a mencionar. Un lado hecho de secretos enterrados, crímenes olvidados y verdades incómodas que contradicen la postal perfecta. Comencemos bajo tierra, literalmente. Las catacumbas de París son famosas. 6 millones de esqueletos apilados en túneles subterráneos que se extienden por 300 kilómetros bajo la ciudad. Los turistas visitan una pequeña sección, ordenada y casi artística. Pero existe otro mundo bajo París. Una red clandestina de túneles prohibidos donde la policía especializada, los cataflics, persiguen constantemente a exploradores urbanos. En estos pasajes ilegales se han encontrado salas de cine clandestinas, bares secretos, y según testimonios nunca confirmados, lugares donde grupos realizan rituales oscuros rodeados de huesos humanos. En 2004, la policía descubrió un cine completamente funcional con pantalla, proyector, asientos tallados en la roca y un bar completo. Cuando regresaron días después, todo había desaparecido. Alguien opera en las sombras de París, literalmente bajo los pies de millones de personas. Pero hay secretos más profundos en la historia francesa. Durante la Revolución Francesa, el periodo del terror entre 1793 y 1794 se convirtió en una orgía de sangre. La guillotina en la Plaza de la Concordia ejecutaba hasta 50 personas diarias. Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública enviaron a la muerte a más de 17.000 personas oficialmente, pero se estima que 40.000 murieron en las ejecuciones sumarias por toda Francia. Aristócratas, sacerdotes, pero también campesinos, comerciantes, niños. Familias enteras fueron aniquiladas por sospechas de traición. En la región de Vendée, el gobierno revolucionario ordenó lo que hoy se consideraría un genocidio, entre 117.000 y 450.000 personas fueron masacradas por oponerse a la revolución. Columnas del ejército atravesaban pueblos enteros quemando, violando y asesinando sistemáticamente. Mujeres embarazadas fueron aplastadas bajo prensas de vino. Este episodio se enseña mínimamente en las escuelas francesas. Avancemos al siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia se rindió rápidamente ante los nazis en 1940. Pero lo que siguió fue peor que la derrota militar, la colaboración entusiasta. El régimen de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Pétain, no fue simplemente un gobierno títere. Colaboró activamente con el Holocausto. La policía francesa organizó la infame redada del velódromo de invierno en julio de 1942, donde 13.000 judíos, incluyendo 4.000 niños, fueron arrestados por policías franceses y enviados a campos de exterminio. El campo de Drancy, a las afueras de París, funcionó como antesala de Auschwitz, administrado completamente por franceses. Más de 65.000 judíos fueron deportados desde Francia con ayuda activa de ciudadanos franceses que denunciaban a sus vecinos. Durante décadas, Francia negó esta complicidad. Solo en 1995 el presidente Jacques Chirac reconoció oficialmente la responsabilidad francesa. Pero los crímenes de Francia no terminaron en Europa. En Argelia, entre 1954 y 1962, Francia libró una guerra brutal para mantener su colonia. El ejército francés torturó sistemáticamente. El general Jacques Massot admitió décadas después el uso rutinario de tortura, incluyendo electroshock y ahogamiento simulado. Se estima que entre 300.000 y 1,5 millones de argelinos murieron. Francia usó napalm contra poblaciones civiles y realizó ejecuciones sumarias masivas. Los soldados franceses cometieron atrocidades que incluían violaciones masivas y la destrucción completa de aldeas. Cuando terminó la guerra, los arquis, argelinos que lucharon del lado francés, fueron abandonados. Entre 50.000 y 150.000 fueron masacrados por sus compatriotas. Francia cerró sus fronteras y dejó que los mataran. Los que lograron llegar a Francia fueron internados en campos de concentración en condiciones infrahumanas. Y luego está el secreto nuclear. Entre 1966 y 1996, Francia realizó 193 pruebas nucleares en la Polinesia francesa. Moruroa y Fangataufa, atolones paradisíacos, se convirtieron en zonas de pruebas atómicas. Durante décadas, el gobierno francés negó cualquier impacto en la salud. Mintió descaradamente. En 2013,
Un estudio finalmente reveló la verdad: la radiación afectó a 110.000 personas. Los casos de cáncer se dispararon. Nacieron niños con malformaciones terribles. El agua, el pescado, el aire, todo estaba contaminado. Francia pagó compensaciones ridículas solo después de presión internacional. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones de polinesios fueron sacrificadas para el orgullo nuclear francés. Ahora hablemos del presente. Las banlieues, los suburbios que rodean las grandes ciudades francesas, son zonas olvidadas donde viven millones de personas, principalmente inmigrantes y descendientes de las antiguas colonias francesas. Enormes bloques de viviendas sociales donde el desempleo supera el 40% entre los jóvenes. Lugares donde la policía entra con cautela, si es que entra. En 2005, los disturbios estallaron durante 3 semanas consecutivas. Miles de coches fueron incendiados. Edificios públicos destruidos. El gobierno declaró estado de emergencia. Pero nada cambió realmente. En 2020, después de la muerte de Adama Traoré bajo custodia policial, las protestas volvieron a estallar. La brutalidad policial en Francia es sistemática, pero rara vez es castigada. Los jóvenes de las banlieues viven en un apartheid no oficial. Tienen nombres árabes o africanos en sus currículums y son rechazados automáticamente para empleos. La igualdad, fraternidad y libertad del lema francés no aplica para todos. Francia predica integración pero practica segregación. El sistema colonial francés fue particularmente brutal. En el Congo francés, entre 1880 y 1930, las compañías concesionarias esclavizaron a la población para extraer caucho y marfil. Se estima que la mitad de la población murió, cerca de 1 millón de personas. Los trabajadores que no cumplían las cuotas eran torturados, mutilados o asesinados. Sus familias eran tomadas como rehenes. Aldeas enteras fueron quemadas. Este genocidio fue documentado, pero Francia nunca ha pedido perdón formalmente. En Madagascar, la represión de la revuelta de 1947 dejó entre 20.000 y 100.000 muertos, según diferentes estimaciones. El ejército francés bombardeó poblaciones civiles y ejecutó prisioneros sumariamente. En Camerún, entre 1955 y 1970, Francia apoyó dictaduras brutales y reprimió movimientos independentistas causando entre 60.000 y 400.000 muertes. Los escándalos políticos modernos también manchan la reputación francesa. El affaire Clearstream, el caso Cahuzac, las acusaciones contra Dominique Strauss-Kahn. Pero uno de los más oscuros es el genocidio de Ruanda. En 1994, 800.000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados en 100 días. Francia apoyó activamente al gobierno hutú extremista antes y durante el genocidio. Entrenó a las milicias. Proporcionó armas. Cuando el genocidio comenzó, la operación turquesa francesa supuestamente debía proteger civiles, pero en realidad permitió que genocidas escaparan hacia el Congo. Un informe del gobierno ruandés acusa a Francia de complicidad directa. Francia lo niega, pero los documentos desclasificados cuentan otra historia. El presidente François Mitterrand conocía los planes de exterminio y no hizo nada para detenerlos. Hablemos también del sistema carcelario francés. Las prisiones francesas están sobrepobladas al 200% de su capacidad. Los reclusos duermen en el suelo. Las condiciones son tan deplorables que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Francia repetidamente por trato inhumano. La violencia entre presos es endémica. El suicidio es la principal causa de muerte en prisión. Y la mayoría de los presos son personas de las banlieues, atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, crimen y encarcelamiento. No podemos olvidar la Francafrique, el sistema neocolonial que Francia mantiene en África. A través de acuerdos secretos, Francia controla las monedas de 14 países africanos mediante el franco CFA. Estos países deben depositar el 50% de sus reservas en el Banco de Francia. No pueden usar su propio dinero libremente. A cambio, Francia extrae recursos naturales, apoya dictadores amigos y mantiene bases militares por todo el continente. Ha intervenido militarmente en África más de 50 veces desde las independencias. Cuando un líder africano quiere independencia real, como Thomas Sankara en Burkina Faso, termina asesinado en golpes de Estado respaldados por Francia. El presidente Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil dijo una vez: Francia es como una madre que nunca deja crecer a sus hijos. Francia también tiene un problema con la libertad de expresión que tanto proclama.
Las leyes de memoria prohíben ciertas opiniones históricas bajo amenaza de cárcel. Los cómicos han sido arrestados por chistes considerados ofensivos. El humorista Dieudonné fue perseguido judicialmente y sus espectáculos prohibidos. Mientras Francia defendía las caricaturas de Mahoma de Charlie Hebdo como libertad de expresión, simultáneamente censuraba otras formas de expresión que el Estado consideraba inaceptables. La hipocresía es evidente. La libertad de expresión en Francia es selectiva. Finalmente, está el lado oscuro del glamour parisino. La prostitución infantil en las estaciones de tren. Las redes de tráfico humano que operan abiertamente. Los sans-papiers, inmigrantes indocumentados que viven en campamentos bajo puentes, en condiciones del tercer mundo en una de las ciudades más ricas del planeta. Mientras los turistas toman fotos de la Torre Eiffel, a kilómetros de distancia miles sobreviven en tiendas de campaña sin agua ni electricidad. La policía periódicamente destruye estos campamentos, pero vuelven a aparecer porque no hay alternativa. Francia es un país de contradicciones. Bella pero brutal. Culta pero cómplice. Proclama valores universales mientras comete crímenes particulares. El lado oscuro de Francia no niega su grandeza cultural, pero nos recuerda que ninguna nación está libre de sombras. Y que las luces más brillantes a menudo proyectan las oscuridades más profundas. La próxima vez que veas una postal de París, recuerda, debajo de cada ciudad luz, hay una ciudad oscura esperando ser reconocida.